Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre la incertidumbre y la teoría de los juegos. La vida está llena de incertidumbres y conductas estratégicas, basada en una historia condensada de la búsqueda de petróleo en Rusia para demostrarlo. Durante el periodo de principios de los años 90, la producción rusa de petróleo disminuyó considerablemente y el país dejó de ser el mayor productor mundial de petróleo y pasó a ocupar la tercera posición. Las empresas petroleras occidentales fueron invitadas a participar en la inversión y la modernización de los yacimientos petroleros rusos. El segundo tema, conocido con el nombre de la teoría de juegos, analiza los aspectos de la vida económica en que regatea, se negocia y se desarrollan estrategias. En los mercados perfectamente competitivos, los consumidores y los productores consideran dados los precios no tienen que preocuparse de la forma en que tienen los demás sus actos. Sin embargo, en la mayoría de las circunstancias son fundamentales las consideraciones estratégicas. Nuestra compañía petrolera debe percatarse si los rusos simplemente expropiaran un gran hallazgo de petróleo. Una empresa oligopólica debe preocuparse de la reacción de los demás ante sus decisiones sobre los precios o sobre el nivel de producción. ¿Desencadenará una guerra de precios si una de ellas ve los suyos? Con frecuencia vemos elementos de negociación en el planteamiento de políticas económicas, cuando los estados toman decisiones acerca de los impuestos y de los gastos. Esas con frecuencia resultan en una negociación intrínseca entre los partidos políticos o entre el presidente y el Congreso o entre los números representantes poderosos en el Congreso. Incluso la vida familiar involucra elementos sutiles de la estrategia y negociación acerca de las tareas o de la división del presupuesto familiar. Ningún estudio de la realidad de la vida económica es completamente sin un estudio exhaustivo. La fascinante interrelación de la incertidumbre y la teoría de juegos. Análisis económico del riesgo y la incertidumbre. En nuestro análisis del mercado hemos supuesto que los costes y las demandas se conocían con certeza y que cada empresa podía prever el comportamiento futuro de las demás. En realidad, la vida económica está llena de riesgos y de incertidumbres. Veamos la forma en la que el riesgo empaña el panorama si nos dedicamos al negocio del petróleo y decidimos perforar un pozo. En primer lugar, podríamos prever que el pozo nos costará 100 millones, pero esta cifra no es más que una conjetura, ya que no sabemos cuánto tendremos que profundizar para encontrar petróleo. Ni sé si se romperá la maquinaria, es necesario sustituirla o cuánto tiempo tendrá que trabajar nuestro equipo. Tampoco sabemos cuántos ingresos generará el pozo debido a la incertidumbre sobre el precio sobre el nivel de la producción. La incertidumbre sobre el precio se debe a que los precios del petróleo experimentan grandes fluctuaciones en los últimos 20 años. Han llegado a bajar incluso a $10 el barril y a subir hasta $38. No solo tienen problemas del negocio del petróleo, casi todas las empresas observan en los precios de sus productos fluctúan de un mes a otro. Los precios del trabajo, de la tierra, de la maquinaria y de los combustibles suelen ser sumamente variables. La conducta de los competidores no puede preverse. La esencia de la empresa es invertir con el fin de obtener beneficios en el futuro, haciendo de hecho de las fortunas rehenes de las costumbres futuras. La vida económica es arriesgada. La especulación implica la compra y venta de activos, de bienes, con el fin de obtener beneficios en las fluctuaciones de sus precios. Generalmente, el especulador quiere comprar barato y vender caro. La especulación tiene como fin obtener un beneficio económico. Para ello, aprovechando los cambios constantes en los precios en el tiempo, mediante la inversión de un capital, es decir, comprar barato y vender caro. Sin embargo, la especulación puede ser benéfica para la sociedad. La función económica de los especuladores consiste en trasladar bienes de los periodos con abundancia a los periodos con escasez. El arbitraje, el caso más sencillo, es aquel en el que la actividad especulativa reduce o elimina las diferencias regionales de precios mediante la compra y venta del mismo bien. Esta actividad se denomina arbitraje, que es la compra de un bien o de un activo en un mercado para venderlo inmediatamente en otro, con el fin de obtener un beneficio gracias a la diferencia de precios. En términos más generales, como consecuencia del arbitraje, la diferencia de precios entre los mercados generalmente es menor que el coste de llevar el bien de un mercado a otro.
Las actividades de los árbitros es atender por teléfono simultáneamente a varios corredores en varios mercados. También es eliminar las diferencias de precios, tratar de obtener un pequeño beneficio siempre que pueden comprar barato y vender caro. Tienden a igualar los precios de productos idénticos en un diferente mercado. Y aquí es donde una vez más vemos a la mano invisible en funcionamiento. El atractivo del beneficio reduce las diferencias de precio entre los mercados y hace que estos funcionen más eficientemente. Yo les voy a hablar sobre la especulación y comportamiento de los precios a lo largo del tiempo. La especulación de los precios a lo largo del tiempo contribuye a la liquidez de los mercados y a la formación de precios eficientes. Que haya más liquidez en el mercado conlleva que haya más oferta y demanda, lo que ayudará a fijar un precio más eficiente y permitirá el correcto funcionamiento de los mercados. La especulación es una operación comercial que consiste en comprar mercadería, inmuebles, valores o efectos públicos, con ánimo de obtener mucho lucro en menos de un día, mediante su posterior venta a precios más altos. Además, si existe una intensa competencia entre los especuladores, ninguno de ellos obtendrá un beneficio excesivo. El rendimiento del especulador comprende los intereses del capital invertido y los ingresos correspondientes al tiempo dedicado a esta actividad. La especulación revela el principio de la mano invisible en funcionamiento debido a que uniforman las ofertas y los precios. La especulación aumenta la eficiencia económica cuando desplaza los bienes durante los periodos de abundancia a los periodos de escasez. El especulador debe comprar donde el precio y la utilidad marginal del bien sean bajos y venderlas cuando el precio y la utilidad marginal sean altas, tal y como podemos ver en la diapositiva un claro ejemplo. La eliminación de riesgos por medio de cobertura. La eliminación de riesgos se trata de una estrategia de inversión con el objetivo de minimizar, reemplazar o suprimir un riesgo de naturaleza financiera en la empresa, normalmente procedentes de movimientos desfavorables en los precios de los activos, es decir, una forma de compensar en términos monetarios una posible depreciación y de eliminar la incertidumbre en los precios de algún bien, por ejemplo, la energía con el uso de instrumentos derivados. Ejemplo, los especuladores igualan el precio de un bien a lo largo del tiempo. Cuando se almacena un bien, el aumento esperado del bien debe permitir cubrir los costes de mantenimiento del mismo en condiciones de equilibrio. El precio es más bajo durante la temporada de cosecha y asciende suavemente junto con los costes de almacenamiento, seguro e interés hasta la cosecha siguiente. Este patrón flexible tiende a uniformar el consumo en las distintas estaciones. De lo contrario, una abundante cosecha haría que el precio fuera muy bajo en otoño y muy alto en primavera. El efecto económico de la especulación. La especulación, lejos de ser algo negativo, incentiva a obtener una mayor liquidez en los mercados financieros. Ello permite a los inversores y comerciantes de negocios y empresas poder adquirir materia prima o recursos a precios mucho más bajos para los consumidores de productos y servicios. Al existir una restricción de especulación, se fijan precios sin tomar en cuenta la oferta y demanda, lo que implica que todo lo anterior no existe y los precios se inflan. De hecho, muestran cómo funciona la mano invisible. Si miramos detrás del velo del dinero, veremos que la especulación ideal transfiere bienes de las épocas de abundancia, que en las que los precios son bajos, a las de las que los precios son altos. Cuando hay mayor libertad económica, existirá una mayor especulación. Esto supone que existirá mayor liquidez y oportunidades de inversión más barata para vender productos o servicios de mayor valor agregado que supongan una rentabilidad positiva, lo que a su vez también fomenta la participación de nuevos competidores en los diferentes mercados de activos, lo que conlleva una mayor oferta, lo que implica que los precios bajarán para el consumidor. En pocas palabras,
La especulación es necesaria para obtener un mayor equilibrio y mayor precisión en la fijación de precios. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Gabriela Medrano Yucra y voy a continuar con la exposición. Riesgo e incertidumbre. ¿Cuál es la actitud de la gente frente al riesgo? Siempre que conducimos un automóvil, compramos una casa, hacemos una inversión en el mercado de valores, arriesgamos la vida, un miembro o la fortuna. Una persona con aversión al riesgo es aquella a la cual el disgusto que le causa la pérdida de una determinada cantidad de ingreso es mayor que el placer que les deporta la obtención de esa misma cantidad de ingreso. Por ejemplo, supongamos que se nos ofrece la posibilidad de tirar una moneda al aire y ganar $1,000 si sale cara y perder $1,000 si sale cruz. Esta apuesta tiene un valor esperado de 0, igual a la probabilidad, multiplicada por $1,000 y una probabilidad de multiplicar por menos $1,000. Una apuesta cuyo valor esperado es 0 se denomina apuesta justa. Si rechazamos todas las apuestas justas, sentimos aversión en el riesgo. Es decir, desde el punto de vista del concepto de utilidad, analizando en el capítulo 5, la aversión al riesgo es igual a la utilidad marginal del ingreso decreciente. Sentir aversión por el riesgo implica que el aumento de la utilidad generada por la cantidad adicional de ingreso es menor que la pérdida de utilidad derivada de la misma cantidad de ingreso. El inquietante aumento en las apuestas o juegos de azar. Las apuestas o los juegos de azar han sido históricamente un vicio que, junto con las drogas, el sexo comercial, el alcohol y el tabaco, eran una actividad de consumo que disuadía el Estado. Es decir, los juegos del azar son algo distinto de la especulación. Tienen graves, que son cuestiones económicas, con valor recreativo, que no crean bienes y servicios. Juego de suma negativa. Para los jugadores, los clientes están casi seguros de que perderán en el largo plazo. ¿Por qué? Los casinos se quedan con una parte de todas las apuestas. Tienen su propia naturaleza que aumenta la desigualdad del ingreso. Es decir, que las personas que se sientan en una mesa de juego con la misma cantidad de dinero se van con cantidades muy diferentes. Los seguros y el reparto del riesgo. Los individuos con aversión al riesgo desean evitarlo, pero el riesgo no puede simplemente enterrarse. Los riesgos se dan cuando se incendia una casa, cuando muere una persona en un accidente de automóvil, cuando un huracán azota una región. ¿Quién asumirá el coste? Alguien en algún lugar debe asumir el coste. Los mercados hacen frente a los riesgos distribuyéndolos, es decir, repartiendo los riesgos que serían grandes para una persona a fin de que sean pequeños para un gran número de ellas. El principal instrumento de reparto del riesgo es el seguro, que es un tipo de juego, pero a la inversa. Mercados de capitales y reparto del riesgo. Existe otra forma de repartir el riesgo en los mercados de capitales, ya que las propiedades financieras del capital físico pueden repartirse entre muchos propietarios por medio de las sociedades anónimas. Pongamos un ejemplo: la inversión para desarrollar un nuevo comercio. Un diseño totalmente innovador, incluido la investigación y el desarrollo, podría exigir una inversión de $2,000 millones repartidos en 10 años. Sin embargo, no existe garantía de que el nuevo comercio sea suficientemente grande o pueda llegar a un mercado potencial para recuperar los fondos invertidos. Pocas personas tienen la riqueza o la decisión para llevar a cabo un proyecto tan arriesgado. Aquí es donde entran las sociedades anónimas. Las economías de mercado cumplen esta tarea por medio de las sociedades anónimas. Una empresa como Boeing es propiedad de millones de personas, ninguna de las cuales posee una parte significativa de las acciones. Por poner un ejemplo hipotético, dividamos las propiedades de Boeing por igual entre 10 millones de personas. Hagamos lo mismo en nuestro ejemplo. En este caso, la inversión de 2,000 millones se convierte en 200 por persona, que es un riesgo muy atractivo, la verdad, y que muchos estarían dispuestos a correr. Es lo que hizo Boeing. Las fallas de mercado en la información. Los inversionistas y los consumidores están perfectamente informados de los riesgos que corren, de que tal vez pueda o no funcionar. En realidad, los mercados rodeados de riesgos e incertidumbres están llenos de fallas.
de las cuales las principales son la selección adversa y el riesgo moral. Es posible que los mercados transmitan señales equivocadas cuando éstas están presentes, que se distorsionen y que a veces no exista siquiera un mercado. En esos casos, los estados pueden decidir su intervención y ofrecer un seguro social. El riesgo moral y la selección adversa. Solo será posible que las empresas distribuyan los riesgos de tal manera que lo que es un gran riesgo para una persona se convierta en un pequeño riesgo para muchas. Cuando hay muchos eventos o están condiciones ideales, todos ellos más o menos independientes y cuando se puedan calibrar debidamente las posibilidades de no contaminar el riesgo moral, los mercados privados de seguro pueden funcionar eficientemente. Otro ejemplo para aclarar esto. Las personas sanas gastan en promedio 2.000 en asistencia médica todos los años, mientras que las personas enfermas a las cuales sí les sirve el seguro gastan entre 8.000 a más, como las que tienen sido cáncer. Vemos en este caso que la inflación uniforme de precios de mercado del seguro médico ha provocado una selección adversa, lo cual eleva el precio y limita la cobertura y da lugar a un mercado incompleto. El seguro social. Cuando las fallas de mercado son tan graves que el mercado privado no puede ofrecer la cobertura necesaria. El seguro social es un seguro obligatorio previsto por el Estado. Puede desempeñar un papel importante. En estas circunstancias, el Estado puede intervenir y proporcionar una cobertura amplia y universal. Sus poderosas para grabar y regular y además de su capacidad para evitar la selección adversas mediante la cobertura universal puede hacer que el seguro del Estado constituya una medida para mejorar el bienestar. Unos claros ejemplos sería el ejemplo del seguro social del desempleo, otro que sería el seguro social médico para los ancianos. Teoría de los juegos. La vida económica está llena de situaciones en las que los individuos, las empresas y los países compiten por dominar a sus adversarios. Los oligopolios que analizamos en el capítulo anterior a veces terminan en guerras económicas, de precios, de rivalidades, de observaciones. En el siglo XIX, cuando Bertil Drew redujeron una y otra vez las tarifas de transporte de sus ferrocarriles paralelos en los últimos años a Southwest Airlines, se pelearon, digamos, el otro bajaba su precio, el otro también, o sea, peleaban por quién tiene más clientes en utilizar sus ferrocarriles. La teoría de los juegos. Analiza la forma en que los dos o más jugadores eligen estrategias que afecten conjuntamente a todos. Esta teoría, que puede parecer friola por su terminología, en realidad está llena de significado y fue desarrollada fundamentalmente por John von Neumann. En 1903 hasta 1957 era un genio matemático. Nacida en Hungría, la teoría de los juegos ha sido utilizada por los economistas para estudiar las intersecciones de los oligopolistas, los conflictos entre los sindicatos y los empresarios, los acuerdos internacionales sobre el medio ambiente, la reputación y otras muchas. Continuando con la exposición, vamos a lo que son los análisis de fijación de precios y vamos a hacer una dinámica sobre la reducción de precios. Existen dos empresas, Amazing.com y New Books. Amazing.com es una empresa ya consolidada que su lema es nadie vende más barato que nosotros. Y al entrar al internet se encuentra con otra empresa nueva que es New Books, que asegura con su lema vendemos 10% más barato. La gráfica nos muestra cómo funciona esta dinámica. Las flechas de color anaranjado nos muestran las reacciones de precios de New Books, mientras que las flechas de color negro nos muestran la estrategia que adopta la empresa Amazing.com, que consiste en responder a cada reacción de precios con la baja de los suyos. De acuerdo con este patrón de reacciones, este tipo de rivalidad termina en la ruina de ambas empresas. ¿Por qué? Porque el único precio compatible con ambas estrategias es el precio de cero.
Conceptos básicos. Vamos a mostrar los conceptos básicos de la teoría de juegos mediante el análisis de un juego de precios de duopolio en una situación de un mercado donde solo hay dos empresas que están produciendo. Pongamos que ambas empresas tienen la misma estructura de costes y de demanda. También que pueden cobrar un precio normal o uno inferior a los costos marginales y llevar a la quiebra a su rival. El elemento nuevo del juego del duopolio radica en que los beneficios de la empresa dependen de la estrategia de su rival y de la estrategia de la misma empresa. Un instrumento útil para mostrar la interacción entre dos empresas es la matriz de pago. En la matriz de pago, una empresa puede escoger las estrategias indicadas en sus filas o en sus columnas. En la casilla A muestra el resultado que se obtiene cuando ambas empresas eligen el precio normal. En la casilla D se muestra los resultados cuando ambas empresas deciden entrar en una guerra de precios. En las casillas B y C representan el resultado que se obtiene cuando una elige el precio normal y la otra opta por entrar en una guerra de precios. Los números situados dentro de la casilla nos muestran los beneficios que obtiene cada empresa en cada uno de los 4 resultados. Dado que las dos empresas son idénticas, los resultados son iguales. Por ejemplo, en la casilla C, la empresa Amazing elige la guerra de precios y New Books precio normal. Como consecuencia, Amazing logra un precio de menos $100 y New Books tiene el beneficio de menos $10. El estudio de cuál es la mejor estrategia de cada jugador indica que el equilibrio dominante corresponde en la casilla A. Distintas estrategias. El nuevo elemento de la teoría de juegos es analizar no solo sus propias acciones, sino también la interacción entre sus objetivos y acciones. La filosofía que guía la teoría de los juegos es la siguiente, en el cual debemos elegir nuestra estrategia, además suponiendo que tiene mayor sentido, ya que nuestro adversario analiza nuestra estrategia. Las estrategias dominantes es cuando se analiza las posibilidades estratégicas en el caso más sencillo de la estrategia dominante. El equilibrio de Nash es la solución descubierta, denominada equilibrio de Nash, por el matemático John Nash, el cual recibió el premio Nobel por su descubrimiento. El equilibrio de Nash es aquel en el que ninguno de los jugadores puede mejorar sus pagos dada la estrategia del otro. En ocasiones, el equilibrio de Nash también es denominado como equilibrio no cooperativo, debido a que cada una de sus partes es elegida para la mejor estrategia sin colusión ni cooperación. El juego denominado juego de rivalidad es cuando cada una de las estrategias considera la posibilidad de cobrar un precio normal o subirlo y cobrar el precio de monopolio. Algunas estrategias importantes de la teoría de los juegos. El coludirse o no coludirse, ya que es el equilibrio no cooperativo de Nash, como también una de las lecciones más importantes de la teoría es que el equilibrio no cooperativo puede ser ineficiente para algunos jugadores o todos los jugadores. Además, debemos considerar que el equilibrio cooperativo se alcanza cuando los jugadores actúan al unísono y eligen estrategias que maximizan sus beneficios. Este razonamiento también puede aplicarse a los mercados perfectamente competitivos, ya que el equilibrio perfectamente competitivo es un equilibrio de Nash. El dilema del prisionero. En nuestro juego de guerra de los precios hemos visto que la competencia entre las empresas genera un resultado competitivo que se concreta en precios bajos. También hemos visto que por una coincidencia casi milagrosa de la vida económica, la mano invisible de Adam Smith produce en los mercados perfectamente competitivos una asignación eficiente de los recursos. Sin embargo, el resultado beneficioso de la mano invisible no se obtiene en todas las circunstancias, como muestra el dilema del prisionero. Vale,
el juego se representa de esta manera, como se ve en este cuadro, donde los números negativos es el número de años en la cárcel que quieres evitar. Como ya hemos visto planteado, ya le hemos mencionado, ahí se ven los casos, donde si ambos confiesan, se ven denominados en -10 para cada uno. Puede ser el rojo o el azul, puede ser cualquiera de esos dos. Y donde uno calla y el otro confiesa, donde se ve representado como 0,15, se ven ambos casos en la parte superior de arriba, a la izquierda, a la derecha, perdón, y en la parte inferior izquierda. Ahora, en el último cuadro en el cuadro inferior derecho, se puede ver que es el caso donde ambos callan y solo consiguen 1 año en la cárcel por falta de pruebas. Ya este juego se puede resolver por por el método de eliminación de estrategias denominadas. Y ahora, ¿qué es una estrategia denominada? Es aquella estrategia que siempre obtiene el peor resultado que otra estrategia. O sea, siempre obtiene el peor resultado que otras estrategias. Haga lo que haga el otro jugador. O sea, si el otro jugador hace cualquier cosa, vas a obtener el chiste es no obtener el peor resultado. Por lo tanto, si se fijan, la estrategia de callar está denominada por la estrategia de confesar. Confesar siempre es mejor, siempre dará menos años en la cárcel. Si el otro calla, tú al confesar conseguirás salir libre en lugar de pasar 1 año en la cárcel. Ahora, y si el otro confiesa, al confesar conseguirás pasar solo 10 años en la cárcel y no 15. La estrategia de confesar simplemente es mejor. Entonces, denominamos, esto quiere decir que el confesar te va a dar 0 años en la cárcel o te va a dar 10 años en la cárcel. No decides quedarte el 15. Si el otro jugador haga lo que haga, vas a pasar el menor tiempo en la cárcel. Ya no 15, puedes pasar 10 o puedes pasar 0. A eso se refiere. Solo nos queda el equilibrio de Nash de este juego, que es que ambos confiesen y pasen 10 años en la cárcel. Es la mejor solución bajo esta estrategia. Si lo notan bien, hasta cierto punto es paradójico y contraintuitivo, ya que si ambos hubieran callado, ambos obtendrían un mejor resultado y pasarían muchos menos años en la cárcel que haciendo el equilibrio de Nash. Este resultado, que ambos callen, es mejor para ambos, lo que se suele llamar que es eficiente en términos de Pareto. Sin embargo, individualmente no es lo que deberían hacer. ¿Por qué? Lo mejor de este juego es que representa la forma simplificada un montón de situaciones y problemas reales. El juego de la contaminación. Un importante ejemplo de estructura muy similar a la del dilema del prisionero es el juego de la contaminación. Se presenta, como pueden ver en la figura de acá. Entonces, consideremos el caso de una economía que padece externalidades, como la contaminación. En un mundo de empresas no reguladas, cada empresa maximizadora de beneficios prefiere contaminar antes que instalar un equipo caro para controlar la contaminación. A cualquier empresa que se comporte de manera altruista, que beneficie al planeta y tal, y limpie sus emisiones nocivas, va a enfrentar casos de costes de producción muy elevados, precios más altos y menos clientes. Debido a los altos precios, menos clientes, las presiones de la competencia darwiniana van a llevar a todas este tipo de empresas a quebrar. Entonces, el juego de la contaminación es un ejemplo claro de una situación en la que no funciona el mecanismo de la mano invisible de competencia perfectamente eficiente. Se trata de una situación en la que el equilibrio cooperativo de Nash también es ineficiente. Cuando los equilibrios de Nash se vuelven peligrosos, peligrosos por lo ineficientes que son, puede intervenir el Estado.
a través de regulaciones, puede intervenir a través de tasas eficientes sobre las emisiones o quizá la aparición de derechos de propiedad eficientes. Puede inducir a las empresas a trasladarse al resultado, al mundo. Poca contaminación. En este equilibrio las empresas obtienen los mismos beneficios que en el mundo de mucha contaminación y la tierra es un lugar agradable para todos. Entonces, en el juego de la contaminación, el equilibrio de Nash que hemos visto en el dilema del prisionero es ineficiente. Entonces lo que hace el Estado es meter regulaciones para que las empresas tengan los mismos beneficios al no contaminar. La mortífera carrera armamentista. La teoría de los juegos tiene muchas aplicaciones en la ciencia política, la estrategia militar, la biología evolucionista. Un juego especialmente peligroso que representa un equilibrio no cooperativo, ineficiente, es la carrera armamentista, que se ha repetido varias veces en la historia. Supongamos que somos una superpotencia A, que nos enfrentamos a una superpotencia hostil R, o que preveemos la aparición de la superpotencia C. Como no estamos seguros de cuáles son las intenciones de nuestro adversario, procuramos tener una pequeña superioridad armamentista sobre nuestro adversario. Esto desencadena una explosiva cadena armamentista. La carrera armamentista no cooperativa en la que entraron Estados Unidos y la Unión Soviética en el pasado provocó un enorme gasto militar y generó un arsenal de casi 100.000 cabezas nucleares. Los acuerdos para controlar las armas trasladan el resultado en el equilibrio no cooperativo, ineficiente, a un resultado cooperativo menos eficiente. De esta forma pueden aumentar la seguridad y el bienestar de todos los participantes. ¿Estamos en una sociedad en que el ganador se lleva todo? ¿Qué tienen en común los supervendedores, las patentes, los medallistas olímpicos, los supermodelos, los juicios victoriosos, los premios Nobel y los presidentes de Estados Unidos? Es que todos ellos son resultados de los juegos en los que el ganador se lleva todo. Situaciones en las que los resultados dependen principalmente del mérito relativo y no del absoluto. En la carrera de 400 metros solo hay un medallista de oro, en un juicio solo hay un vencedor, y en el número 1 de la lista de libros más vendidos solo hay uno. Compare esas situaciones con los obreros industriales, cuyos ingresos dependen de la productividad marginal absoluta y no de la productividad marginal relativa. Una característica común de las competencias es que las recompensas están muy concentradas en los mejores. Robert Frank y Philip Koch analizan un fascinante estudio de las consecuencias de lo que denominan sociedad en la que el ganador se lleva todo. La siguiente cita da una idea de cómo ha aclarado la teoría de los juegos esta importante parte de la vida económica. Mientras que los participantes del libre mercado sostienen que los incentivos de mercado generan resultados socialmente eficientes, nosotros mantenemos que los mercados en los que el ganador se lleva todo atraen a demasiados concursantes, generan patrones ineficientes de consumo y de inversión y suelen degradar nuestra cultura. La explosión de sueldos millonarios se debe en gran parte al crecimiento predominio de los mercados en los que el ganador se lleva todo. Frank y Koch defienden la necesidad de controlar las armas posicionales y establecer impuestos progresivos sobre el consumo para reducir la pérdida provocada por excesiva competencia por los grandes premios que se ofrecen en los concursos, en los deportes, en el mundo de los negocios. Una característica clave de muchos juegos es el intento del que los jugadores puedan conseguir credibilidad. Una persona es increíble si se espera que mantenga sus promesas y cumpla sus amenazas. Sin embargo, no es posible conseguir credibilidad con meras promesas. La credibilidad debe ser coherente con los incentivos de juego. ¿Cómo se consigue credibilidad? Algunos ejemplos son los bancos centrales que ganan fama al ser duros con la inflación cuando adoptan medidas políticamente impopulares, consiguen incluso más credibilidad cuando sus normas se plasman en una ley o una constitución del país. Las empresas hacen promesas creíbles cuando se redactan contratos que contienen sanciones, si no se actúa conforme a lo prometido. Una estrategia más paradójica es que un ejército queme sus puentes tras pasar por ellos. Como no puede replegarse, la amenaza de luchar hasta la muerte es creíble. Estos ejemplos dan una pequeña idea de la enorme cosecha que ha producido la teoría de los juegos.
en los últimos 50 años. Esta área ha ayudado enormemente a los economistas y a otros científicos sociales a analizar situaciones en las que un pequeño número de personas está bien informado y cada una trata de ser más lista que las demás, en los mercados, en la política o en los asuntos militares.